Buenas tardes, familias. Estamos aquí hoy en un directo súper especial en la comunidad para hablar de un tema que se va un poco, en principio, del desarrollo del lenguaje, que es lo que más hablo en esta comunidad, pero que para mí está muy relacionado, que son las emociones, el comportamiento, que tiene que ver unas cosas con otras. Entonces, hoy tenemos la participación de Clara Mas, psicóloga, especialista en acompañamiento emocional infantil y también de adultos. Luego nos explicas más, También. Clara, que ha hecho muchas aportaciones para la comunidad súper valiosas, que las que ya lo saben, ya habéis hecho el curso o lo de la comunidad, pues ha hecho unas recomendaciones de cuentos para acompañar las emociones y también unas actividades, juegos, también para lo mismo, ¿eh? Hablaremos un poquito más de esto, aunque todos estos materiales ya están en la comunidad o en el curso. Y toda la parte que hice yo, pues también un montón de cosas ya que me podéis preguntar también a mí sobre mi parte. Pero bueno, sobre todo hoy es para Clara, porque por eso estamos aquí con ella. Entonces, yo quería empezar hablando con Clara un poquito de estos temas, sobre todo el lenguaje. Empezamos por el lenguaje, porque por eso es mi tema, ¿no? Realmente es algo muy, muy complejo, no es nada simple, sino que hay montones de factores. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay familias que me preguntan, mi hijo no está hablando, pero en principio su comprensión es normal, no hay ningún otro problema del desarrollo, parece que la audición es correcta, un montón de cosas que parece que todo es correcto. Igualmente, si hubieran algunas cosas de audición, de desarrollo, bueno, pues también es importante. Son los factores que van a hacer que el lenguaje pues, se adquiera de una manera o de otra. Pero entonces, dejando de lado lo que serían más las características del niño, tanto orgánicas como neurológicas, como propias del niño, hay una cosa que es muy importante en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo en general infantil, que es el entorno. Y el entorno o el ambiente o el contexto, una de los más importantes es la familia, porque es lo primero que tiene el niño o niña cuando nace, ¿no? Su familia. Entonces, esto es lo que yo hablo siempre con mi método natural de lenguaje. La familia es lo más importante, o sea, el niño también, por supuesto, el niño es lo más importante, pero la familia es quienes tenéis ese conocimiento y esas estrategias para ayudar vosotros a vuestro hijo. Y no solo ayudar cuando ya hay dificultades, sino saber si esto lo está viendo alguien que tiene un bebé o que está embarazada, le sirve, porque lo importante es saber cómo los niños, niñas, desarrollan el lenguaje y en este caso hoy no solo el lenguaje, sino esta complejidad de también su desarrollo global. Y dentro del desarrollo global, una de las partes más importantes es el desarrollo emocional. Entonces, vamos a hablar entonces con Clara hoy un poquito de este entorno. ¿Cómo lo ves? Yo te quiero dar ahora sí la palabra, Clara. ¿Cómo ves tú esta importancia del entorno en el desarrollo global del niño, emocional? Sí, y luego hablaremos un poco de los cambios, pero primero del entorno. Clara. Bueno, hola, ¿qué tal? Am, estoy absolutamente de acuerdo y de hecho es que no solo que es la familia es lo más importante, sino que para el niño y desde su perspectiva, la familia es su mundo al completo. O sea, no tiene la perspectiva que nosotros tenemos del mundo, del entorno, de la sociedad, ¿no? Entonces, la familia es su mundo, es lo que conoce y todo lo que conoce es aquello que le están volviendo. Entonces, cuando estamos focalizando nuestra atención en el niño, lo que el niño ve es que su mundo él atiende y que para él es importante, ¿no? Entonces es vital el poder entender que lo que necesita el niño es eso, la familia, la tribu, ¿no? Todo el entorno que vea que le atiende, ¿no? Porque es desde este atenderlo y que sienta que realmente es alguien importante y que vale la pena, que puede entonces crecer con seguridad, con una buena
autoestima. Claro, entonces es vital esta atención, ¿no? El poder que él se sienta visto, sobre todo cuando hablamos en el vínculo afectivo, el que se sienta visto, que se sienta seguro en su entorno, es vital para que él pueda crecer con un bienestar emocional el mejor posible, vaya. Sí, Clara, pues mira, esto que dices de ser visto y escuchado, y es lo que yo digo también para el lenguaje, porque realmente para el Totalmente. desarrollo del lenguaje necesitamos escuchar a nuestros hijos, que muchas veces se da el consejo de hablarles mucho. Bueno, Ujú. primero antes de hablarles, escúchales, ¿no? Y obsérvalos. Totalmente. Entonces es una cosa que siempre digo, que tiene que ver con esa presencia también, con ese vínculo. Por lo tanto, ya vemos aquí la unión, que no, las cosas no son aisladas, sino que todo está junto, ¿no? Entonces, en realidad, Totalmente. tomando esta presencia y esta mirada, por ejemplo, sabiendo sobre el desarrollo global y emocional, en realidad estamos haciendo un montón de bien para el desarrollo del lenguaje. Porque si estamos dando esa mirada, esa escucha, esa atención, ese vínculo, pues estamos haciendo lo que se tiene que hacer para el desarrollo del lenguaje también. Exacto, sí, sí. Y no tan solo eso, sino que además escuchándole, también le estás transmitiendo el mensaje de que es como digno de ser escuchado, ¿no? De que su voz es importante. Entonces, sí que es verdad que muchas veces hacemos eso de le vamos a hablar, le decimos, ahora has hecho esto, ahora lo otro, pero es que a veces, porque pasa también que cuando los niños, cuando ya hablan y nos pueden explicar cosas, a veces los cortamos mucho, les terminamos las frases, porque es como le ves que él está construyendo, bueno, eso tú sabes mejor cómo funciona, pero está construyendo las frases, está buscando la mejor manera de decirlo y nosotros queremos como ayudarle y terminar, ¿no? Entonces, claro, el poder respetar estos espacios con silencio, en escuchando, ¿no? No solo le estás ayudando en el lenguaje, sino que además le estás ayudando a nivel emocional. Te doy espacio, te doy tiempo para que lo saques tú, ¿no? Así que todo está ligado en ese sentido. No se puede eh, trabajar o atender la parte del lenguaje olvidando la parte emocional o la parte de vínculo, porque es que es lo mismo, es lo mismo. Totalmente. Sí, Clara, lo que dices de ese espacio, es decir, yo cuando explico sobre estos temas es escuchar, dejar que el niño acabe, que es esa, aceptar la iniciativa que yo hablo en, bueno, es una, se llama técnica, no es una técnica, pero es aceptar la iniciativa, adaptarnos y luego agregar lenguaje, pero primero has tenido que Exacto. aceptar la iniciativa y escuchar. Yo siempre lo explico, pero es que es así, nuestra generación de madres y de padres no tuvimos esa conciencia generalmente por parte de nuestros padres y nuestras madres no estaban con esa conciencia de atención o en el acompañamiento emocional. Y entonces, ahora que somos madres, que somos padres, nos llenamos de inseguridades porque sabemos lo que cómo nos han educado, pero a la vez tenemos mucha nueva información. Y como a veces no cuadra, o leemos mucho, entonces hay un momento que dices, es que yo ya no sé qué tengo que hacer, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé qué pasa, ¿no? Y todo eso es normal. Es normal, ahora hay mucha información y yo entiendo desde fuera que a veces eso abruma y no sabes exactamente si lo estás haciendo bien, si estás acompañando de la mejor forma, de la forma más saludable. Entonces, el poder entender también de dónde vienes o lo que has recibido también te ayuda como, bueno, eh, calmémonos todos un poco, ¿no? Y a ver, y vamos haciendo poquito a poco. Exacto, exactamente, totalmente coincido. Y eso de escucharnos más y de seguir más nuestra intuición, claro, Totalmente. necesitamos la información, pero a veces es eso también. Hay demasiada en estos momentos y puede ser Mm. contradictoria. Entonces, sí, intuición por un lado, realmente sí, escuchar más lo que realmente sentimos, ¿no? Porque yo también lo sé, Clara, que muchas madres dicen, no, es que me han recomendado hacer esto, pero a mí no me sale hacer esto, ¿no? Como por ejemplo dejar al bebé llorar en la cuna, cosas Claro, así, o no dormir con él cuando es pequeño, cosas así, ¿no? Y es por, bueno, por de dónde venimos y de la información, porque todavía
hay personas que Sí, dicen que sí que tienes que sí, dejar el sí, sí. bebé llorar, ¿no? Bueno, interesante y enorme tema, ¿eh, Clara? Enorme, sí, sí. Pues mira, seguimos un poquito con el tema también que quería hablar hoy, muy interesante, que es el de los cambios. Sobre los cambios, yo siempre hablo, de alguna manera u otra, digo que causan un impacto de alguna manera en el niño. De alguna manera u otra, un cambio va a tener un impacto. A lo mejor Ujú, no se ve, pero a lo mejor sí, y a lo mejor no se ve ahora, pero se ve más tarde. Es decir, la cuestión es, incluso te comenté, Clara, que en el centro de atención temprana donde trabajaba, cuando hacíamos los informes, teníamos que poner como un apartado que se llamaba estresores psicosociales, este nombre, ujú, ¿no? Y en realidad eran los cambios. O sea, cuando claro, tenías que marcar estresores psicosociales se refería a si había nacido un hermanito, a si había empezado la escuela, a si se había mudado de país o de casa, si había habido una pérdida importante de algún familiar o de algún ser querido. Todo esto lo teníamos que apuntar en el claro. informe. Las logopedas también, no solo las psicólogas. Entonces, significa que los cambios tienen una gran importancia en la vida de un niño y de una persona, por supuesto. Pero bueno, estamos hablando de nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo veo los cambios, y hablo mucho de ellos, de dos maneras, y quiero pasarte la palabra enseguida, Clara. Una es cuando el cambio, primero, ¿qué piensas tú de este impacto de los cambios? Segunda, cuando el cambio se puede prever, o sea, Ujú, sabes que te vas a mudar o que el niño empezará al cole, etcétera, ¿qué ujú. podemos hacer? Yo rápidamente hablo de la anticipación, de verbalizar, etcétera. A ver, Clara, ¿tú qué nos dices? Y luego, el segundo escenario, que es cuando el cambio ha pasado sin poderlo, bueno, que no podíamos prepararnos a él, como sería una pérdida o como pasó con la pandemia. Ujú, ¿Cómo hacer este segundo escenario? ¿Qué hacemos con nuestros hijos pequeños? Porque, Clara, ya sabes que hablamos de niños muy pequeños aquí en la comunidad, ujú. de Sí. meses, desde 15 meses, hay algunos, hasta unos 4 años. ¿Qué te parece, Clara? Es un súper tema, el tema de los cambios, y sí que es verdad, es lo que decíamos al principio, ¿no? De que la familia y lo que conoce el niño es su mundo entero. Entonces, su mundo entero es sus personas y su espacio y su ambiente. Entonces, cuando le cambiamos el espacio y algunas de las personas, para él es como que le estamos cambiando el mundo. Es como si ahora nos cogieran a nosotros y nos dijeran, bueno, pues mira, ahora vamos a vivir a Alaska, Mm, ¿no? Y ostras, yo no lo he decidido ir a vivir a Alaska, yo no sé qué hay allí, no sé qué gente me voy a encontrar, la temperatura será muy distinta, el paisaje será muy distinto, las casas serán muy distintas. Claro, ostras, da vértigo, ¿no? Y para ellos, si lo entendemos como ellos no tienen y tan pequeños todavía más, esa concepción geográfica del mundo, de cómo funciona todo, claro, es como si de repente les decimos eso, que te vas a Alaska, que te vas a Marte. ujú. Entonces, claro, les cambias absolutamente su estructura. Y si este cambio también implica, que normalmente implica, eh, ahora estoy hablando, por ejemplo, de ir a vivir a algún sitio, ¿no? Que te alejas de familia, te alejas de amigos. Claro, todas esas personas que para él eran importantes y que eran su mundo, de repente están lejos, porque todos sabemos que las videollamadas van bien, pero no es lo mismo. Entonces, claro, son cambios que para ellos son mucho más grandes y aparte que hay el factor de que no lo han escogido, esa parte emocional que conlleva los cambios, porque al final cualquier cambio, sea grande, sea pequeño, sea previsto o no sea previsto, implica un duelo, porque un cambio implica una pérdida, también implica una ganancia. ¿Vale? Ujú. Porque tú te vas de un sitio, pierdes este sitio, pero ganas otro sitio. ¿No? O lo que sea, se va un amigo, hay otros amigos, pero los cambios implican una pérdida y las pérdidas implican hacer un duelo, ya sea pequeño, ya sea grande. Entonces hay que atender ese duelo, hay que darle espacio y hay que darle tiempo, hay que poder hablar de él si el niño puede comunicarse. Y si es muy pequeño, a lo mejor hay que atenderlo a nivel emocional de lo que esté surgiendo, porque a lo mejor hay más rabietas,
a lo mejor hay regresiones, que el niño quiere decir que hace pues conductas que para su edad serían como más pequeño, y todo eso hay que atenderlo y hay como darle espacio y respetarlo, no señalarle de ahora, pero ahora vuelves a lo que sea, ¿no? Porque al final es lo que el cuerpo le está pidiendo volver a sentir seguridad de alguna forma. Es como si a tú de repente te cambiaran la habitación y dijiste, bueno, si mi cama, mi colchón y mi cojín me lo conozco y me gusta y estoy bien, ahora de repente no es el mismo, pues necesitas que mamá o papá un momento te den, ¿no?, el colchón que tú necesitas, y eso es la seguridad. Entonces, el poder dar esa seguridad con nosotros, con respetar esas emociones y lo que sea que está saliendo allí, es principal para poder como asimilar estos cambios, para que sea algo que para él sea, bueno, pues ya irá saliendo, porque siempre dicen, no, los niños son muy resilientes, se adaptan a todo. Bueno, es que no tienen otra, eso por un lado, pero es que eso no quiere decir que lo veas que se adapte, que lo esté asimilando bien. Entonces, cuando hay cambios y cuando hay cambios importantes, tenemos que abrir un poco más los ojos y atender, estar un poco más presentes y estar ahí y dando afecto y dando presencia, estando, ¿no? Luego hablamos también de estos cambios más bruscos, más optados, Repentinos, ¿no? de repentinos. Sí. Y igual que en estos también tenemos que hablar de un duelo, ¿no? Porque al final, cuando hubo el confinamiento, pues también había como una forma de, ostras, ya no van al cole, no saben cuándo van a volver, de repente estamos todos aquí, ¿qué está pasando? Pues también es un periodo de duelo. Primero te enfadas, yo quiero ir al cole, yo quiero ir con mis amigos, luego, bueno, lo entiendes, bueno, lo asimilas, bueno, te vuelves a enfadar, ¿no? Todo eso hay que atenderlo. Pero con los niños más pequeños, la manera que tienen para asimilar los cambios y para asimilar todo en su vida es a través del juego. Veas, bueno, tú has hablado más ahora del juego simbólico, de acompañar su juego, de ver lo que están expresando. En aquel documento, si quieres explicarnos un poquito, porque quien no lo haya visto todavía, lo que se va a encontrar ahí, de actividades, y también luego serían los cuentos, que ahora no has dicho Sí, nada, pero bueno, sería otra herramienta, cierto. ¿no?, para acompañarles. Totalmente. Y de hecho los cuentos nos pueden ayudar mucho para hacer las anticipaciones, hasta cuando sepamos cosas que sí van a pasar. Y afortunadamente hay ahora muchos cuentos eh, disponibles, y algunos están en el documento. Para los juegos, las propuestas son muy relacionadas con las emociones en sí, no con los cambios, pero lo que pretenden los juegos es poder poner las emociones encima de la mesa, que se empiece a hablar de las emociones, que las conozcamos, que les demos espacio, ¿no? Pues Clara, mira, quiero hacer como un pequeño resumen de 4 cositas de todo lo que has dicho, y ya pasaremos a Johanna la palabra, pero realmente que pienso que es súper importante, como un pequeñito resumen. Una, bueno, que el juego y los cuentos, al final, que es lo que yo también hablo en todo mi método natural, es que es tan importante con los niños, porque el juego es la base para su desarrollo, y los cuentos realmente son un recurso maravilloso, porque nos podemos conectar mucho con ellos. En general, a los niños les gustan. Y no es que les gusten, es que hay tantos, ¿no? Hay tanta diversidad de cuentos que cómo no va a haber alguno que sí que le gusta, ¿no? Claro. Hay diferentes ilustraciones, o sea, tenemos que encontrar alguno seguro, porque lo digo porque hay familias que me dicen que a sus hijos no les gusta mucho mirar cuentos, que son pequeños, pero siempre les digo lo mismo, es un hábito, es de ir mirando un poquito cada día y de encontrar el que más le haga gracia, que simplemente es encontrar aquel que pueda conectar. Pero bueno, una vez sí que tenemos esa capacidad de poder mirar cuentos y todo el tema del juego, todo lo que decías de cómo les hablaríamos para acompañar sus emociones, es que además
por supuesto, con todo esto estamos poniendo lenguaje, ¿no? Y entonces eso es lo que yo digo siempre, ¿no? Poner lenguaje y poner lenguaje a las emociones. Que entonces liga a una cosa que me encanta, que siempre dices tú, Clara, en tu libro también, en el libro de Ubullara, que de momento solo está en catalán, De momento. sobre la frustración y es maravilloso, que es lo de poder hablar de las emociones de manera natural, desde siempre. Y los ejemplos que ponías, que nosotras, las mamás y los papás y quien sea, tienen que hablar de las propias emociones para darles ese modelo de cómo se expresan las emociones y que todas son correctas, que todas tienen su función. Esto no lo has dicho hoy, Clara, pero mira, me sale, ¿no? Lo que dices siempre, que las emociones no son negativas o positivas, No, son más desagradables o más agradables, pero que todas exacto. tienen su función realmente en nuestra vida. Y bueno, sobre todo una cosa más sería lo de realmente que con los cambios, otra vez el tema de los cambios, y eso es para el desarrollo emocional y del lenguaje, de anticipar, es decir, con el tiempo que sea correcto, pero que les hablemos de ellos, que hagamos Claro. estas actividades que has dicho de buscar una foto, de que comentemos, porque en ese caso yo en los vídeos que yo grabé para este taller explico varias experiencias también de familias, pero es que siempre me ha quedado una muy, muy grabada, que es aquella familia que se fueron de casa, o sea, se mudaron, el niño tenía 2 años en ese momento y no le dijeron nada. O sea, Nada. dieron cajas todo y el día se cogen, ponen todo en el coche, se van a la nueva casa. El niño cuando llega a la nueva casa, bueno, está contento, juega, está con sus padres desde día, bueno, pero a la que se hace de noche, él se va por la puerta. Esa no es su casa. Claro. Se va por la puerta y unos miedos que me dijo la madre que le duraron bien 2 años.